Continuando con el curso de coeficiencia presentado por el área de capacitación de energía y dirigido a los docentes de las instituciones educativas, trataremos sobre la energía eléctrica y las diferentes formas de su generación. La electricidad es el conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. Si existe una diferencia de potencial entre dos puntos y se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico, se establece una corriente eléctrica entre ambos por el movimiento de cargas eléctricas, electrones, en el interior de estos materiales conductores. Como analogía, si dos depósitos de agua están situados a diferente altura, esta diferencia de potencial será la tensión o fuerza electromotriz que hará posible la circulación de corriente, de agua o eléctrica, al ponerlos en comunicación. En el sistema internacional se define al amperio como la unidad de corriente eléctrica. El fundamento de la electricidad consiste en la producción ordenada de electrones libres. Las cargas que se movilizan a través del conductor forman parte de los átomos de la sustancia del mismo. Los electrones de la órbita exterior son obligados a abandonarla, desplazándose a lo largo del conductor en la dirección de la fuerza electromotriz que los impulsa. Solamente las capas externas son fuentes de electrones libres, ya que las órbitas interiores están fuertemente ligadas al núcleo. El átomo adquiere una carga positiva, atrayendo a otro electrón de la capa exterior de otro átomo que se encuentre cercano. Este átomo, ahora positivo, atraerá también otro electrón del inmediato que esté completo. De esta forma, el flujo de la corriente es el resultado de muchos millones de tales pérdidas y atracciones, mantenidas en acción por la fuerza electromotriz, diferencia de potencial. La capa exterior de un átomo recibe el nombre de la capa de valencia y los electrones en esa capa se llaman electrones de valencia. Los electrones de esta última capa le dan la característica eléctrica al material. Los átomos con menos de 4 electrones en su última capa son buenos conductores, como el cobre, la plata, el oro, etc. Solamente los electrones de valencia son capaces de convertirse en electrones libres. Los metales, al disponer de mayor cantidad de electrones libres que otros materiales, constituyen los mejores conductores de electricidad. Al circular la corriente eléctrica, el movimiento desordenado de los electrones dentro del conductor produce colisiones con sus átomos, lo que hace que parte de la energía cinética de los electrones se convierta en calor, con un consiguiente aumento en la temperatura del conductor. Mientras fluya más corriente eléctrica, mayor será el aumento de la energía térmica del conductor y por consiguiente mayor será el calor liberado. Esta relación entre el calor liberado, la corriente eléctrica, la resistencia total del circuito y el tiempo que dura esta circulación es conocida como efecto Joule y es de suma importancia en la ingeniería eléctrica. Asimismo, la relación entre la tensión, corriente y resistencia, conocida como ley de Ohm, es la base de toda formulación y diseño eléctrico. Para obtener los valores de la corriente y el potencial en cada punto de un circuito eléctrico, son muy utilizadas las dos leyes de Kirchhoff. De modo que, utilizando el conjunto de ecuaciones al que ellos responden, permiten resolver dichos circuitos. La primera ley de Kirchhoff se basa en la ley de la conservación de la carga eléctrica y establece que la suma de las corrientes en un nodo debe ser siempre igual a cero, o dicho de otra manera, la cantidad de carga que entra a un nodo cualquiera en un cierto instante es igual a la cantidad de carga que sale de ese nodo. La segunda ley de Kirchhoff se basa en la conservación de la energía y establece que la suma de las diferencias de potencial en cualquier entorno conductor cerrado de la red eléctrica debe ser siempre igual a cero. Dicho de otra manera, cualquier carga que se mueve en torno a cualquier circuito cerrado, sale de un punto y llega al mismo punto, debe ganar tanta energía como la que pierde. Los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos fueron estudiados y unificados por una sola teoría, por Michael Faraday, y formulados por primera vez de modo completo
por James Maxwell. Las relaciones entre el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales, corriente eléctrica, polarización magnética, están formuladas en las ecuaciones de Maxwell. Los campos eléctricos y los campos magnéticos son manifestaciones de un solo campo electromagnético, y la naturaleza ondulatoria de la luz constituye una onda electromagnética. La descripción de los fenómenos físicos en los cuales intervienen cargas eléctricas usando para ello campos eléctricos y magnéticos es el electromagnetismo. Los medidores de consumo de energía eléctrica son dispositivos que utilizan dos juegos de bobinas de corriente y de tensión para crear corrientes parásitas en un disco de aluminio, que bajo la influencia de los campos magnéticos producen su giro moviendo las agujas del cuadrante. Están calibrados en kilovatio hora. Necesidad de la energía eléctrica. La electricidad es un tipo de energía limpia, versátil, con un sinfín de aplicaciones, que no solamente se ha erigido como la fuente más utilizada en la actualidad, sino que representa la columna vertebral de las sociedades modernas. La energía eléctrica se ha convertido en una de las principales fuentes motrices empleadas por las sociedades del mundo, coayudada en las últimas décadas por las innovaciones tecnológicas. El desarrollo normal de la vida moderna resulta inconcebible sin el uso de la electricidad. En la industria, para movimiento por medio de motores de diferentes tipos en las máquinas y equipos de cada sector, equipos de climatización, para procesos de tratamiento de superficies mediante electrólisis, para calentamiento de los contenidos en tanques, depósitos y calderas. En la agricultura, en motores para riego, elevación de agua desde los acuíferos, usos mecánicos. En el ámbito del transporte urbano, el metro o el tren son medios de transporte eléctrico por excelencia. Actualmente se está fomentando el uso de automóviles eléctricos, así como también híbridos, en los que un motor de combustión interna se combina con un motor eléctrico, de manera de beneficiarse de las ventajas de ambas fuentes de energía. Con un simple enchufe doméstico de corriente eléctrica puede recargarse la batería en ambos casos. En el hogar, para todo tipo de artefactos y electrodomésticos, radiodifusión y TV, iluminación en general, sistemas informáticos, medicina. Generación de energía eléctrica. La electricidad se produce mediante sistemas que garantizan su disponibilidad y que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los consumidores. Estos sistemas eléctricos conforman la cadena de suministro. Transformadores que elevan la tensión de salida desde el generador de la planta. Transporte por las líneas de transmisión. Subestaciones, patios de llegada, que reducen la tensión de la línea de transmisión a una media tensión adecuada para su distribución. Líneas de distribución en media y baja tensión que llevan la electricidad hasta los puntos de consumo. Centros de control, donde se gestiona la cadena de suministro de la energía eléctrica. El transporte de la energía eléctrica se hace por medio de las líneas de transmisión, las cuales se conectan a los transformadores elevadores instalados a la salida de los generadores de las plantas. Teniendo en cuenta las grandes distancias a recorrer, las líneas se diseñan de modo de minimizar las pérdidas producidas por el efecto Joule, de modo que, aplicando la ley de Ohm, se compatibiliza el mayor nivel al cual se puede elevar el voltaje de salida de la planta generadora con la factibilidad técnica y económica de llevarlo a la práctica. Estas consideraciones permitirán llegar a la decisión de optar por uno de los dos métodos de transmisión, en corriente directa, en inglés DC, o en corriente alterna, en inglés AC. La transmisión de corriente directa es empleada económicamente cuando se reúnen los siguientes requisitos: grandes distancias, tensiones altas y o muy altas, en inglés HVDC, sin derivaciones intermedias. Este método consiste en convertir electrónicamente la salida de corriente alterna del generador de la planta en corriente directa que se llevará por la línea. Luego, en el patio de llegada, nuevamente se convertirá electrónicamente en corriente alterna lista para su distribución. Aplicando las mencionadas leyes de la física, se observa que se necesitará
menos diámetro de conductor o lo mismo que menos peso de línea de transmisión, lo cual significa las siguientes ventajas. Bajos costos de estructuras y redes. No existe pérdidas de energía por efecto corona al pasar por alturas. Menores pérdidas de energía por efecto Joule. Menos costo del material conductor utilizado, tanto por peso como por número de conductores. Para distancias cortas e intermedias y cuando existe nodos o puntos de interconexión de varias redes de transmisión, el método usado es en corriente alterna, pues no necesita equipos electrónicos de potencia para la conversión. El mayor costo lo da el hecho de necesitarse 3 conductores en donde solamente se necesita uno en el caso de la corriente directa. En el Perú usamos solamente la transmisión en corriente alterna y tenemos normalizados diferentes niveles de tensión según sea la transmisión hasta los patios de llegada y la distribución urbana y o rural. Al diseñarse las líneas de transmisión se debe tener en cuenta el efecto Joule, así como el efecto negativo de falta de ventilación en caso de salvar valles o depresiones. En los patios de llegada, así como en los centros de distribución, se emplean transformadores para adecuar los diferentes voltajes hasta llegar al usuario. Calidad de la energía. Un corte de energía se define como una condición de tensión cero en la alimentación eléctrica, que dura más de 2 ciclos. Puede ser causado por el encendido de un interruptor, el problema de la instalación de un usuario, un fallo en la distribución eléctrica o un fallo en la red comercial. Si estos fallos son repetidos, pueden ocasionar pérdidas dinerarias muy altas en empresas e industrias. Esta condición puede llevar a la pérdida parcial o total de datos, corrupción de archivos y daño de hardware. Los picos de alta tensión ocurren cuando hay repentinos incrementos de tensión en pocos microsegundos. Estos picos normalmente son el resultado de la caída cercana de un rayo, pero pueden existir otras causas también. Los efectos en sistemas electrónicos vulnerables pueden incluir desde pérdidas de datos hasta deterioro de fuentes de alimentación y tarjetas de circuito de los equipos. Son frecuentes los equipos averiados por esta causa. El ruido eléctrico de línea se define como la interferencia de radiofrecuencia, RFI, e interferencia electromagnética, EMI, y causa efectos indeseables en los circuitos electrónicos de los sistemas informáticos, como errores o pérdida de datos almacenados, interferencia en las comunicaciones, bloqueos del teclado y del sistema, etc. Las fuentes de estos problemas incluyen motores eléctricos, relés, dispositivos de control de motores, transmisiones de radiodifusión, radiación de microondas y tormentas eléctricas distantes. Los armónicos de corriente son generados por los consumidores y se propagan en la red de distribución trifásica, creando distorsiones de la onda de tensión, las cuales se redistribuyen a los usuarios de todo el conjunto de la red del proveedor de energía eléctrica. Las corrientes de armónicos de rango 3 y sus múltiplos están en fase y se suman en el conductor de neutro, pudiendo ser un 130% más elevada que las corrientes de cada fase. Los disturbios eléctricos son imperfecciones en el suministro eléctrico, accidentes en líneas de suministro y equipos distribuidores de electricidad, reconexiones y maniobras para eliminar fallas, efectos del clima, etc., que afectan el normal abastecimiento de energía y por lo tanto su calidad. Con la compensación reactiva capacitiva se corrige el factor de potencia y la caída de tensión y se reducen las pérdidas por efecto Joule. Un elemento que puede ayudar a suplir ese tipo de fallos eléctricos y ofrecer un suministro eléctrico seguro es el conocido sistema de alimentación ininterrumpida, en inglés UPS. Redes inteligentes. Uno de los principales cambios a los que tiene que hacer frente el sector energético en el corto plazo es la electrificación de la economía y de la sociedad, algo que solamente va a ser posible con redes eléctricas modernas, automatizadas y digitales. Las redes eléctricas son la palanca clave que va a posibilitar la descarbonización de la economía. Es el espacio común en el que tienen que operar todos los agentes y es el elemento donde se conectarán e integrarán todas las nuevas tecnologías.
Para cumplir los requisitos medioambientales, al 2030 es obligado el fomento del autoconsumo, el desarrollo de un almacenamiento que se comporte como elemento facilitador y la inserción de agregadores que permitan a todos los consumidores participar de manera más activa en el sistema eléctrico. La integración de estas nuevas tecnologías va a suponer un doble reto: reforzar la red eléctrica y evitar la intermitencia de las redes para favorecer el consumo. Las redes inteligentes serán el elemento facilitador de la descarbonización del sector energético. Integrarán las renovables, permitirán el desarrollo del vehículo eléctrico, mejorarán la eficiencia y flexibilidad de la demanda, pero para ello es imprescindible facilitar a los agentes las inversiones en innovación. Las energías renovables, los recursos energéticos distribuidos, la movilidad eléctrica y el papel cada vez más activo del productor consumidor prosumidor convierten a las redes en la auténtica columna vertebral de la transmisión energética, como proveedoras de conectividad y flexibilidad. Las redes eléctricas están viviendo su propio e intenso proceso de transformación en todas las capas que las conforman: infraestructura de potencia, superestructura de automatización, control y comunicación, información e inteligencia. Muchas gracias.